Muy buenas tardes a todos los que aquí o en el Zoom estamos reunidos. Y esta tarde es un tema muy interesante. Es un tema que va a hablar de la conciencia y de la mente. Y yo, como siempre, al principio de todo, reclamo vuestra atención. Pero esta vez, de verdad, que la reclamo muy seriamente, en el sentido de que no juzguéis nada de lo que vaya diciendo, dejad la mente libre, ocupad el puesto de un espectador y luego, al final de toda la historia, pues habrá tiempo de reflexionar y habrá tiempo de intercambiar ideas. Así que vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a desarrollar la relación que existe entre la conciencia y la mente. Y vamos a tratar de comprender cuál es su naturaleza esencial. ¿Qué es lo que entendemos por conciencia? ¿Qué es lo que entendemos por mente? ¿Qué relación existe entre ambas? Y cómo están relacionadas con el origen del universo, con los fenómenos de la existencia. Quizás al final, después de tanto hablar, nos encontraremos que no ha habido una respuesta concreta, una respuesta precisa, una respuesta inequívoca, como ocurre en el plano físico cuando descubrimos cómo actúa una ley. Pero si reflexionamos en todo cuanto vamos a comentar, si logramos que algo de nuestra intuición despierte, tal vez, solo tal vez, logremos que algún vislumbre de estas verdades, de estas realidades ocultas en nuestro interior, alcance nuestra mente e ilumine nuestra comprensión. En nuestra anterior charla estuvimos viendo la relación entre la realidad primera y última, entendida esta realidad como un solo concepto. Estuvimos viendo esta relación y la conciencia, la relación entre la realidad y la conciencia. Es una relación que está basada en la primera diferenciación de lo absoluto. Esta primera diferenciación conlleva la aparición de la primera dualidad polar entre la conciencia y el poder desde el vacío. Así es como lo interpreta el intelecto. Así es como comprende nuestra mente, ese estado perfectamente integrado y armónico de lo absoluto. También vimos cómo los derivados de la primera diferenciación, conciencia y poder, son a su vez estados integrados y armónicos en sus propios dominios, en sus propias esferas donde se manifiestan. Y todo esto precede al siguiente descenso de lo absoluto en lo que llamamos la segunda diferenciación, que es el resultado de la aparición de la relación sujeto y objeto, que es lo que constituye la base de la ideación cósmica. Hoy vamos a considerar la naturaleza de la relación sujeto-objeto. Vamos a intentar conseguir alguna idea de cuál es el origen de la mente y cuál puede ser su relación con la conciencia. Antes de entrar en profundidad, vamos a intentar aclarar cada uno de los dos aspectos tan importantes que queremos entender. Para definir la mente en el contexto que queremos expresar, podemos decir que es una herramienta del ser que sirve para enfocarnos en aquello que deseamos crear por medio de los pensamientos. Bueno, podemos aceptar esa definición. Ahora bien, para ahondar un poco más, desde el punto de vista práctico, no todo ser vivo dispone de mente. Por ejemplo, un árbol no dispone de mente, pero sí de conciencia, ya que la conciencia está en todas las manifestaciones
sean o no materiales. Podemos decir entonces que el cuerpo mental, refiriéndonos al mental concreto, al intelecto, podemos decir que el cuerpo mental es una de las tres entidades, si podemos usar esa palabra a falta de otra que lo defina mejor, es una de las tres entidades que dispone el ser humano junto con el cuerpo emocional y la conciencia. Sentimos que algunos seres vivos pueden vivir sin cuerpo mental, pero todo tiene conciencia. Nada escapa a esto, ni siquiera una piedra o un trozo de metal. Todo vive, todo posee una vibración. En un lenguaje coloquial, decimos que el ser humano ha ejercido un papel fundamental en el intento de separar la mente de la conciencia y del cuerpo emocional. El ser humano ha intentado y conseguido ver la vida tan solo desde la mente, entendida como mente concreta. Y lo que ha visto no parece gustarle, ya que querer ver toda la magnitud de la vida desde esta herramienta es prácticamente lo más parecido a un suicidio. La mente se ha convertido básicamente en una estructura lineal donde todo tiene un nacimiento, una continuidad y un final. Es por eso que la mente no puede ni por asomo atisbar de qué se trata la vida. Por tanto, si queremos ser ecuánimes con el trabajo que realiza la mente concreta, puesto que la abstracta la mayoría no la tenemos despierta, sentimos que tan solo se debería utilizar para las cosas cotidianas, para las cosas prácticas, y estamos refiriéndonos a la mente concreta, no a la abstracta. Ahora, ahondando un poco más, diríamos de forma imparcial, cuando una mente vive por completo en el presente, y esto significaría no perderse en ningún instante con pensamientos impropios del momento. Cuando una mente vive por completo en el presente, entonces es la conciencia quien toma el timón de nuestras vidas. Sentimos que la conciencia no admite definiciones por admitirlo todo. Queremos decir con eso que intentar definirla desde el raciocinio mental sería como tirar unos dados sin formas y sin números, y sin embargo los dados siempre serían. Solo podemos decir en verdad que conciencia es lo que realmente somos. Lo es todo y es nada. Así que ahora ya sabemos que somos todo y somos nada. Aunque lo que os digo precisa ser sentido en el corazón, pero sobre todo somos amor. Y para amar no necesitamos pensar. Amar es un concepto mental. La verdadera palabra es energía. Ya hemos dicho antes que todo ser vivo está vivo. Pero ahora añadimos que no puede existir nada sin vida. Un momentito, está dando una tos. Ahora añadimos que no puede existir nada sin vida. Y nosotros, el amor, no podemos dejar de vivir, al igual que no podemos ir en contra de nuestra verdadera naturaleza, que es la vida. A la vida no se la puede matar. Como mucho podemos jugar con la materia, y la materia es solo una simulación de vida. Nuestro cuerpo físico es como un actor, y cuando cae el telón, todos nos levantamos y sonreímos. Podemos decir que lo que realmente somos es eterno. Intentemos analizar todos estos datos desde nuestra mente. Reflexionemos en que somos vida. No sé lo que me está ocurriendo.
y veremos que todo esto lo sentimos como una certeza. Lo que intento deciros que no podemos utilizar la mente para referirnos de una forma racional a la grandeza que somos, porque la energía no es racional. Sí, me permite. Un segundito, gracias. No he tosido en todo el día, pero basta que delante de algo. Bueno, intento deciros que no podemos utilizar la mente para referirnos de una manera racional a la grandeza que somos, porque la energía no es racional o irracional, no es verdad o mentira. La energía simplemente es. También sentimos que nuestras existencias son una sola existencia. Podemos tener miles y miles de pensamientos diarios, podemos seguir permitiéndonos perdernos en un complicado laberinto de pensamientos y nos preguntamos, ¿seguimos aquí? ¿Queremos seguir en ese instante irrepetible? ¿Queremos amarlo todo? Pues cuidado que seremos felices. Quisiera explicaros cómo se ve la vida desde quien realmente somos. Y es por eso que se hace bastante cuesta arriba procesar todo esto desde el anquilosado lugar de siempre. Pero no importa, bastará que neguemos todo esto para seguir jugando a quien no somos. Y todo esto que no nos gusta volverá a repetirse una y otra vez hasta que nos cansemos de verdad y no queramos más de lo mismo. Vivir desde quienes realmente somos implica la felicidad la felicidad que tiene el que todo sea nuevo a cada instante, a que nada se repita, porque solo las ilusiones son las que siempre se repiten, ya que son limitadas, y no podemos aplicar aquí otra brújula que no sea nuestro verdadero sentir. Solo podemos confiar en estas palabras si en verdad resuenan dentro de nosotros. Y es más, sentimos que si confiamos en este texto es porque confiamos en nosotros mismos. No pretendo que miremos con otros ojos, no pretendo que miremos con ojos que no sean mentales. Lo que quisiera es que descubramos la magia de la vida que siempre estuvo observándonos y sin embargo siempre decidimos sentirnos solos. Vivir desde la conciencia que somos es una máxima sin igual. Nos permite tener una vida plena y sin dependencias, conflictos, automatismos, miedos, sistemas de creencias. Todo eso que inhabilita nuestro verdadero existir, todo eso que entorpece la libertad que se siente al ser uno con todo. Y actualmente la ciencia también nos echa un capote para intentar representar en nuestro interior lo que es conciencia y mente. Actualmente la ciencia, a través de la psicología, estudia la mente tal como encuentra expresión a través del cerebro físico. Aunque también es cierto que un reducido número de psicólogos están dispuestos a aceptar que la mente existe y actúa aparte del cerebro físico. No obstante, es tan fuerte la tendencia a considerar falso todo aquello que no está basado en lo físico, a considerar falso todo lo que no pueda ser verificado por experimentos físicos, que no podemos afirmar que la mente haya adquirido estatus propio, independiente del instrumento que usa para su expresión, que es el cerebro.
cerebro físico. Ante este panorama, la relación que existe entre conciencia y mente no la podemos estudiar bajo el punto de vista de la psicología actual, teniendo que recaer para su comprensión en la psicología de la yoga, que está basada en un estudio de la mente como algo independiente del cerebro, al que considera solo como su instrumento de expresión en este plano de 3 dimensiones que nos es tan familiar. El estudio de la mente ha sido emprendido y llevado a cabo por numerosos investigadores que han seguido las disciplinas de la yoga, penetrando en los más profundos repliegues mentales. Han descubierto las leyes que rigen su funcionamiento, habiendo perfeccionado y verificado las técnicas del autodescubrimiento a lo largo de muchos años. Como resultado de todas estas investigaciones, se dispone de una técnica íntegramente probada y fiable con la que todo individuo debidamente preparado puede emprender el viaje del autodescubrimiento en los dominios de su propia conciencia, de su propia mente, verificando por sí mismo, por experiencia directa, los hechos y verdades concernientes a la mente y al universo en el que vivimos. De este modo, las enseñanzas del ocultismo, que hasta este instante eran materia de fe razonada, se convierten en una realidad basada en la experiencia directa. Bueno, la mente hace al ser humano inconsciente de lo real en las primeras etapas de su evolución, y en una etapa posterior de mayor desarrollo, cuando deseamos encontrar esa realidad, la mente obstruye el camino a cada paso. Lo obstruye de 1000 maneras, usando todas las trampas posibles. De ahí que a la mente se le llame la gran matadora de lo real. A través de la psicología y técnica de la yoga podemos alcanzar una idea significativa de la relación entre conciencia y mente, porque contemplamos a la mente en su totalidad. Cuando comprendemos la totalidad de algo, con todas sus derivaciones y pormenores, es cuando llegamos a entenderlo. Claro que nos preguntamos, ¿cómo saber que hemos comprendido la totalidad de algo? Cuando a través de una investigación llegamos a los límites, cuando trascendemos todo lo investigado y nos encontramos más allá de la actividad o influencia de ese algo, de una manera no parcial, sino total, en ese instante, cuando comprendemos a ese algo totalmente, es cuando lo comprendemos de verdad. El conocimiento completo y real de algo en manifestación solo es posible si lo comprendemos, si lo conocemos tan plenamente que pasamos más allá de ello. Es como si lo viéramos, como si lo observáramos a distancia, separados de nosotros mismos. Muchos seres humanos han tratado y han conseguido penetrar hasta los lugares más profundos de sus mentes utilizando los métodos de la yoga. Y muchos son los que han sido capaces de liberarse totalmente de la acción e influencia de sus mentes. En otras palabras, muchos son los que han trascendido sus mentes. Y cuando han tenido éxito, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué ocurrió entonces? Se encontraron
en un estado que no pertenece al dominio de la mente, en el que llegaron a ser conscientes de la fuente de la que deriva la mente. ¿Y cuál es esa fuente? La conciencia. Bueno, supieron en ese instante que todos los fenómenos y experiencias en el dominio de la mente son meras modificaciones o formas diferenciadas de ese algo básico, que es el sustrato de los mundos mentales. Ese medio básico es lo que se llama conciencia, y en la relación de este medio básico con la mente, derivada suya, es lo que vamos a estudiar. Puesto que nuestra mente es la barrera que nos priva de percibir la realidad, y nuestro objetivo es llegar a percibirla, es obvio que lo primero que tendremos que hacer es tratar de silenciarla. Aunque es posible conocer en cierta medida las funciones de la mente, sus contenidos, sus comportamientos, es muy difícil localizarla y decir, esto es la mente. Esta falta de definición de lo que es mente, el no poder tener una idea precisa de la naturaleza de la mente, se debe a que no es posible aislar la mente de sus modificaciones mentales, alias pensamientos. Cuando la mente está funcionando, está oculta dentro de sus modificaciones, asimilada con ellas, y por eso no podemos llegar hasta la mente. Cuando aprendemos a controlarla y somos capaces de suprimir sus modificaciones, queda reducida a aquello de lo que deriva, es decir, conciencia en definitiva. La mente no es otra cosa que una modificación de la conciencia. Muchas veces, cuando uno se aísla un poco del mundo, penetra en el interior, los pensamientos nos atosigan por todas partes, pero mira, hay un instante en que consigues aislarte de esos pensamientos. ¿Y qué ocurre? Te das de bruces con la conciencia. La mente no está. Para poder entender la naturaleza esencial de la mente, hay que considerar la interacción de la conciencia en el aspecto espíritu, me vengo a referir, con la materia. Conciencia y materia están entretejidas por doquier en la manifestación, y vamos a representar este enlace de la conciencia con la materia a través de un vehículo de conciencia, de acuerdo con el siguiente dibujo. Bueno, cuando el espíritu y la materia se juntan, ¿qué ocurre? Pues que empiezan a afectarse mutuamente, dando como resultado por parte del espíritu una evolución del vehículo a través del que puede expresarse en los diferentes planos, y por parte de la materia un mayor desarrollo de la mente y sus facultades a diferentes niveles a fin de desenvolver las infinitas potencialidades que existen en forma latente en la conciencia. Ahora quisiera hablar de una palabra. Muchas veces hemos oído hablar de la palabra consciencia. Se utiliza con mucha libertad en la psicología moderna y hasta en nuestro lenguaje habitual. La usamos para indicar no la conciencia, sino para indicar el principio de estar advertido de algo, estar al caso de algo, tener conocimiento de algo, ser conscientes de algo. Se usan las palabras conciencia y mente, conciencia sin S, conciencia y mente, como sinónimos. Quizás sea inevitable
al estar tan estrechamente entrelazadas que casi nos es imposible poder diferenciarlas. Y no obstante, hemos de tener la idea clara de que no puede existir la mente sin la conciencia, puesto que la mente surge de la conciencia. Tan solo después de haber rastreado la mente hasta su origen, después de suprimir todas sus modificaciones, en cuanto surge la conciencia, y es entonces cuando puede ser experimentada, en ese instante es cuando realmente podemos conocer la diferencia entre mente y conciencia. Y quisiera aclarar el significado de la palabra conciencia. Para mí es sinónimo de espíritu, es decir, chispa del fuego uno que anima a cada forma viviente, mientras que conciencia es estar al caso, percibir y aquilatar las imágenes y sensaciones del medio ambiente que nos son transmitidas por los órganos sensoriales y el cerebro. Ser consciente es percibir lo que está pasando, es percibir la experiencia que estamos viviendo, en todos sus grados de sutileza, y es posible que en algunos libros encontréis invertidos estos significados. Da lo mismo. Lo importante es saber que existe una diferencia básica, una diferencia independiente del nombre que reciba. La yoga reconoce esta distinción fundamental y por lo tanto emplea una palabra distinta para cada una de ellas. Shiti para conciencia y Shita para mente. Hemos de buscar la naturaleza esencial de la relación entre conciencia y mente en la segunda diferenciación de la realidad primera, que establece la relación entre sujeto y objeto en aquella conciencia pura e integrada. En el yo aparece el no yo, y el estado integrado, llamado Sat, se convierte en el triple estado Shat Chitananda. Shat significa cualidad de ser, verdad, realidad. Chit significa conciencia, inteligencia. Ananda significa felicidad, gozo, bienaventuranza. En lo inmanifestado, es decir, antes de aquella frontera a partir de la cual nada se sabe, detrás de aquel telón que impide conocimiento alguno, la relación sujeto-objeto es potencial y no activa. La mente cósmica, llamada también logos cósmico, es tan sutil que no la podemos concebir. Sin embargo, ha de ser de una tremenda realidad, porque ella es la base de la ideación cósmica y el origen de todos los universos que se suceden en la eterna alternancia entre los periodos de creación y disolución. Cada logos cósmico, cuando aparece después del Mahapralaya, toma el plan para su universo, de la mente cósmica, del logos cósmico inmanifestado. Cada logos solar, cuando aparece, toma el plan para su sistema solar de la mente del logos cósmico manifestado. Y los seres liberados, los manús, extraen su respectivo plan de la mente de su propio logos solar. Así es como nos los ponen las enseñanzas del budismo, en la concepción del plan divino para toda la manifestación. Esta es la idea básica de la deidad regente de un universo, que a su vez contiene incontables sistemas solares. Pues bien, de todo lo dicho hasta ahora, podemos deducir que la raíz de la mente, tal como la conocemos aquí abajo, es el logos cósmico inmanifestado, asiento de la ideación cósmica,
y puesto que la diferencia cualitativa que existe debido a los niveles que ocupan es tan grande, resulta absurdo compararla con la ideación divina de un logos solar, y mucho más absurdo compararla con nuestra actividad mental en los planes inferiores. La naturaleza intangible, impermanente e ilusoria de nuestros pensamientos humanos nos lleva a preguntarnos cómo puede la ideación cósmica ser la base del universo manifestado, regido por leyes de precisión matemática dentro de un marco de tiempo y espacio en el que todo parece sugerir lo contrario a un origen mental. Olvidamos que la ideación cósmica tiene su actividad en la realidad primera. Se trata del pensamiento divino, de un logos cósmico a nivel cósmico y del logos solar a su nivel solar. No es el pensamiento ordinario que conocemos por el hecho de ser humanos, el que subyace en la base del universo manifestado. Toda actividad en el dominio de lo divino posee la cualidad de la realidad, la ideación cósmica y la ideación solar. Son actividades divinas y por lo tanto investidas de la cualidad de existencia que asociamos a la palabra real. Su actividad es inmensamente más real de cuanto nosotros, con todas nuestras limitaciones e ilusiones, podemos concebir como real en los planos inferiores de la existencia. Nuestra concepción de la realidad es una concepción intelectual, que en ningún aspecto se acerca al realismo de la realidad verdadera. Tan solo un pensamiento divino o ideación divina es apto para servir de fundamento a un cosmos o a un sistema solar, en el que todo está perfectamente regulado por leyes inmutables, en el que todo progresa de acuerdo con un plan divino. Y debemos ser muy cautos para no proyectar nuestras ideas basadas en experiencias muy limitadas e ilusorias hacia los dominios de la divinidad y no medir lo ilimitado y lo real con nuestros precarios patrones de lo irreal. Al estudiar la relación entre conciencia y mente, nuestro problema se centra en lograr alguna idea de aquel proceso sutil por el que la conciencia se transforma en mente. Es decir, tendríamos que ser capaces de percibir cómo es posible que un estado integrado de conciencia dé origen a estados diferenciados de la mente. Ya sé que esto es abstruso, pero hay que leerlo poco a poco. Y de nuevo vamos a recurrir a símiles que entran dentro del campo de la ciencia. Y a fin de aclarar y comprender hasta donde podamos esa realidad de los planos superiores, esa realidad de nuestros mundos internos, hasta que sintamos en nuestros corazones espirituales, hasta que sintamos en todo nuestro ser la realidad de lo que somos. A medida que nos aproximamos al centro, desde el que se proyecta todo el mundo manifestado, las realidades se van haciendo cada vez más simples, aunque más profundas, puesto que todo va alcanzando un grado cada vez mayor de integración. Y así, un simple fenómeno visual, o un simple fenómeno, o una ley en los planos inferiores puede reflejar una realidad de los planos superiores. La conciencia no pierde su carácter esencial cuando se transforma en innumerables estados mentales diferenciados. Y quizá para comprender mejor esta idea nos sirva un ejemplo cotidiano en este mundo físico que nos envuelve, en el que cualquier sustancia física
puede adoptar innumerables formas. Por ejemplo, si tomamos una esfera de oro, que es de un metal muy preciado y tiene una forma perfecta, la podemos convertir en otros artículos de diferentes tamaños y formas, algunas feas, otras hermosas, unas útiles, otras peligrosas. Y en esta conversión, la integridad, la belleza y la perfección de la esfera se pierden, y lo que antes era perfecto se ha convertido en una colección de artículos imperfectos, todos diferentes. Ahora bien, ¿se ha alterado la naturaleza de la sustancia básica? Por supuesto que no. Todos los artículos siguen siendo de oro. Esto es, en cierto modo, lo que ocurre cuando la conciencia se transforma en estados mentales diferenciados. Ay, un segundo. ¿Me puedes dar tu caramelo? Bueno, debe ser importante el tema porque estoy tosiendo demasiado. Gracias. Bueno. Pues retomando el hilo. A medida que nos aproximamos al centro desde el que se proyecta todo el mundo manifestado, las realidades se van haciendo cada vez más simples, aunque más profundas, puesto que todo va alcanzando un grado cada vez mayor de integración. Y así un simple fenómeno y una ley en los planos inferiores puede reflejar una realidad de los planos superiores. La conciencia no pierde su carácter esencial cuando se transforma en innumerables estados mentales diferenciados. Esto es, en cierto modo, lo que ocurre cuando la conciencia se transforma en estados mentales diferenciados. El ejemplo que hemos comentado antes de los distintos objetos de oro. Lo que ocurre es que en lugar de percibir la sustancia básica de la que derivan las modificaciones de la mente y en las que se forman las imágenes mentales, nuestra percepción se centra en esas modificaciones y no nos damos cuenta del medio donde se forman, que es la conciencia. La conciencia siempre permanece presente, es el medio, la base de la que derivan las modificaciones e imágenes mentales. Lo que ocurre, valga la redundancia, es que no tenemos conciencia de la conciencia. Y a medida que las modificaciones se hacen cada vez más útiles, la mente deviene más tranquila y pura. Y comenzamos a tener en ese instante cierta perceptividad cada vez más vívida, pronunciada y definida de lo que es la conciencia. Cuando las modificaciones mentales se calman, cuando son completamente eliminadas, esa vaga perceptividad se transforma en una percepción directa de la conciencia integrada en sí misma, a la que llamamos realidad en un sentido relativo. Hemos pasado del dominio de la mente, con sus formas y modificaciones, al dominio de la conciencia pura, integrada e indiferenciada. Y lo que seguramente nos estamos preguntando es, ¿podemos percibir a la vez las modificaciones de la mente y la conciencia de la que derivan? Es decir, ¿puede coexistir el mundo de los fenómenos mentales,
en la conciencia, con la percepción de la realidad en esa misma conciencia, ello sería posible si logramos cambiar el foco de nuestra percepción de un mundo a otro. Para ello deberemos saber previamente qué es la conciencia, puesto que es esa la sustancia base antes de que podamos percibirla simultáneamente con el mundo de las formas mentales. Es decir, hemos de ser capaces de percibir lo real trascendiendo lo irreal. Lo irreal ha de ser visto como una expresión de lo real. Y hay un ejemplo muy significativo, porque realmente cuando lo observas y lo reflexionas, dices, pues todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora es perfectamente posible. Veamos un nuevo símil, que seguramente nos ayudará un poco más en la comprensión de cómo la conciencia se transforma en estados mentales diferenciados. Intentemos no juzgar nada. Seamos meros espectadores en este experimento. Dejemos libre nuestra mente y centremos nuestra atención en lo que ocurre en este experimento. Supongamos que tenemos un tanque de cristal lleno de agua limpia, en el que está suspendida una bombilla, tal como está en el dibujo. Tenemos también una turbina en la parte inferior, accionada por un pequeño motor eléctrico. La turbina puede agitar el agua a distintas velocidades y la bombilla puede verse a través de la pared transparente del tanque. Bueno, mientras el agua esté inmóvil, el agua será invisible y podremos ver claramente la bombilla encendida. Ahora bien, en cuanto pongamos en marcha la turbina y el agua comience a agitarse, comenzaremos a ver la bombilla de una manera muy distorsionada y el agua comenzará a hacerse visible. Si aumentamos la velocidad de la turbina, crecerá la agitación del agua y veremos la bombilla cada vez más distorsionada. A partir de cierto momento comenzarán a dibujarse y desdibujarse tramas en el agua que dificultarán la visión de la bombilla, hasta que la agitación del agua sea tan violenta que no permitirá ver ni la bombilla ni la luz que irradia. Todo quedará absorbido en los rapidísimos cambios de las tramas que aparecen y desaparecen en el agua. Si reducimos gradualmente la velocidad de la turbina, la agitación del agua se irá extinguiendo y cuando llegue a tranquilizarse totalmente, volveremos a ver nítidamente a la bombilla, puesto que el agua será invisible como antes. Pues bien, fijemos nuestra atención en varios aspectos de este fenómeno. Primero, los tramados, considerémoslos como modificaciones mentales. Los tramados que se observan son en realidad fenómenos luminosos producidos por la luz de la bombilla, que representa la conciencia, y en sí mismos fenómenos de la misma naturaleza de la luz. El agua representa a la materia, contribuye a la formación de los tramados luminosos, pero no puede por sí misma producirlos, porque si la luz se apaga, las tramas visibles desaparecen, aunque la agitación del agua continúe. Segundo, las tramas no son más que formas producidas en el agua, que es la sustancia básica. Nada real hay en su existencia, salvo el agua en movimiento, puesto que las numerosas tramas
de variados dibujos se producen por el movimiento del agua. Tercero, luz, agua y movimiento son necesarios para que se produzca el fenómeno. Si la luz desaparece, desaparecerán los dibujos, aunque el agua se agite. Si es el agua la que desaparece, las tramas desaparecerán, aunque la luz esté brillando. Si el agua está completamente tranquila, es decir, si lo que desaparece es el movimiento, también las tramas desaparecerán, brillando la luz como si el agua no existiese. Y si centramos nuestra atención en el estudio del problema de la mente, desde el punto de vista de la yoga, veremos que la mente oscurece la percepción de la realidad, siendo necesario obtener un estado de mayor pureza y tranquilidad mental para poder conseguir lo que llamamos autorrealización. Este proceso se asemeja mucho al ejemplo que se ha descrito por los siguientes hechos. Primero, la conciencia es asimilada en las modificaciones de la mente, es decir, desaparece en la mente. La conciencia emerge y brilla nuevamente en su verdadera y esencial naturaleza cuando hay inhibición de las modificaciones mentales. Conciencia y materia son necesarias para la manifestación y producción de fenómenos mentales densos o sutiles. Conciencia y materia revierten su condición integrada y armónica desde su condición diferenciada cuando hay completa inhibición de las modificaciones mentales. Si profundizamos más en el estudio del ejemplo que nos ocupa, nos preguntaremos, ¿es la materia la base de este fenómeno de acuerdo con la ciencia? Según la física moderna, la materia no es nada más que una radiación envasada o luz, de modo que la base material del fenómeno, el agua, que aparece tan distinta de la luz que la ilumina, no es en realidad nada más que luz en forma condensada. Cuando adopta un aspecto, la luz es el iluminador. Si adopta otro aspecto, es lo iluminado. El primero corresponde al aspecto subjetivo y el segundo al aspecto objetivo del fenómeno mental. Y naturalmente, el tercer elemento de la triplicidad, el iluminador, iluminación e iluminado, también es la luz. Todo ello nos lleva a pensar que en su esencia la conciencia y la materia no son dos realidades diferentes, sino dos aspectos de una misma realidad. En un aspecto la realidad es el perceptor o sujeto, y en el otro aspecto se convierte en lo percibido u objeto. Ambos aspectos en esencia son lo mismo, aunque en diferente nivel de manifestación. Así que la relación entre sujeto y objeto es relativa y variable cuando la conciencia se interioriza progresivamente desde la periferia de la mente al centro, a través de los diferentes niveles de la conciencia, de la que surge la mente, da como resultado un cambio, convirtiendo lo que antes era subjetivo en objetivo para un nivel mental más profundo. La diferencia entre conciencia y mente es esencialmente una diferencia entre estados integrados y diferenciados. Diferencia que está enraizada en la segunda diferenciación del estado manifestado de la realidad. Conciencia y mente aparecen al intelecto como similares y mutuamente entrelazadas, actuando a través de un cerebro físico, resultando aparentemente imposible distinguir una de otra, excepto mediante experiencias directas a niveles más profundos de conciencia, como los que se alcanzan en Samadhi. Y por hoy vamos a dejarlo aquí,
que yo creo que os he liado bastante. Vamos a dejarlo aquí y de todo lo que se ha hablado, de todo lo que se ha dicho, aceptad solo lo que vuestro discernimiento apruebe. Pero si hay algo que os ha captado la atención, profundizad en ello y tal vez un rayo de luz ilumine vuestra comprensión. Yo, por mi parte, solo os puedo agradecer la paciencia que habéis tenido y el tiempo que habéis compartido conmigo. Así que gracias por vuestra atención y gracias por todo. Y si queréis, ahora pues nos discutimos un poco más en lo que entendemos por mente y lo que entendemos por conciencia.